México hace trasplantes desde 1963. Hace mucho. Sí, se hace un número muy importante e interesante de trasplantes, particularmente trasplantes con donadores vivos, trasplante renal fundamentalmente. Y hay una ya en 60 ya había ese tipo de trasplante. Es correcto, ¿no? en 63 se hace el primer trasplante renal en México, hacen 13 ese año por cierto. A partir de ahí se ha ido incrementando año con año el número de trasplantes, fundamentalmente renales y de córnea. Pero debemos de... De córnea es mucho, ¿verdad? Es un mayor número. Se hace un mayor número de trasplantes de córnea hoy día que de riñón. Ayer vinieron las de los de Cinépolis, que ya llevan 15,000 trasplantes de córnea. Wow. Cinépolis, 15,000 trasplantes de... La directora de la fundación ayer lo decía aquí. Luego entonces hay cosas en las que se ha crecido bien. El trasplante renal de vivo en el país, somos el 5º país en el mundo que hace más trasplantes renales de vivo. Pero necesitamos... ¿Hay que se requiere? ¿Pariente o...? Un familiar o alguien que por altruismo, sin comercio por medio, y que esté en condiciones de salud adecuadas y que sea compatible con el receptor, esté dispuesto a donar el órgano, ¿no? Y un hospital con todos los recursos y el personal capacitado para hacerlo. Creo que es donde tenemos los problemas en el hospital, ¿no? Necesitamos más hospitales para ello, ¿no? Y la tarea sin duda es incrementar el número de trasplantes con órganos provenientes de personas fallecidas, porque es un proceso diferente. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro para que vayamos entendiendo? Bueno, en el caso del donante fallecido se necesita primero detectarlo tempranamente y hacer una serie de estudios que determinen si los órganos son útiles para trasplante y si no existen enfermedades que se vayan a transmitir del donante al receptor, y después toda una infraestructura alrededor, detectar, estudiar, trasladar los órganos al hospital trasplantador, tener al equipo trasplantador a veces en las horas más inadecuadas y los días más inadecuados, y ya no es programado. Pues, Fallezco en este momento, ¿cuántas horas pueden ustedes tener el protocolo suficiente y necesario para hacer este trasplante? Si pensamos en órganos, en la mayor parte de las veces vamos a requerir que el corazón siga latiendo aunque la persona haya fallecido, y esto se llama muerte encefálica. Sí, eso no hay problema. Entonces, en un enfermo con muerte encefálica, que ya está muerto, son horas las que se tienen para hacer todo ese protocolo de estudio. Depende mucho de las características. Yo me acuerdo porque en el caso de Mexicana Aviación ellos manejaban todo lo que era el trasplante de corazón y lo transportaban del Distrito Federal a Monterrey o de Monterrey al Distrito Federal y salían corriendo con sus ¿qué eran? ¿Cómo se llaman? Hieleras. Unas hieleras. Un día se le cayó a uno. Sí. Bueno, ahí estamos hablando de un segundo tiempo de carreras, porque el primer tiempo de carreras se determina la muerte de la persona y se programa la cirugía de extracción. Y ese segundo tiempo es a partir del momento en que se extrae el órgano y se traslada al lugar donde va a ser trasplantado, y ahí los tiempos son mucho más cortos. En el caso del corazón, 4 o 5 horas ya estamos hablando de tiempos límites para hacer todo el procedimiento de la extracción, el traslado y el trasplante, el injerto. Bueno, también nos acompaña el día de hoy la maestra Nadia Olvera, gerente de prevención de la Fundación Mexicana del Riñón. Nadia, mucho gusto y muchas gracias por estar con nosotros. Mucho gusto, Nina. Cuéntame cómo va esto del riñón. Pues bueno, bien lo decían, creo que se tienen que conjuntar muchas cosas para que se puedan dar los trasplantes. Y esas son de las cosas que se tienen que agilizar un poco más. Una cosa es la procuración, otra cosa como tal es el trasplante, y otra cosa también es la donación. A ver, va el diagnóstico ahorita de riñón. Ya, necesito y requiero del trasplante. Se tiene que buscar un hospital, se tiene que buscar los médicos, se tiene que haber un protocolo. ¿Por qué no me explicas? Así es. Pues sí, justamente, sí, dependiendo del hospital donde se encuentra yo como persona que me voy a trasplantar, entonces es donde el hospital como tal tiene un comité también de trasplantes, algunos de ellos, para que se pueda decidir si es viable que se trasplante ahí o no, o si se tiene que buscar otro hospital para hacerlo. Obviamente sí se tiene que hacer un protocolo y se tiene que revisar también si hay, por ejemplo, donadores vivos que pudieran aportar el órgano. ¿Qué pueden ser mis familiares? Familiares o amigos, como bien lo decían, alguien que esté dispuesto a donarlo de manera y que sea compatible. altruista y que sea compatible, y que para eso hay pruebas que determinan si es o no compatible. ¿Hay problemas en trasplante de riñón? ¿Hay rezagos que se requiera un mayor número de donadores en el caso del riñón o no? Bueno, estamos actualizados, ¿no? Algo que es importante saber es que un trasplante de riñón no es que dure para toda la vida, ¿no? Si uno se trasplanta el riñón, pueden ser 6, 12, 16 años los que pudiera este riñón que ya fue trasplantado servir, ¿no?
pero esa es una cuestión también con los pacientes. Algunos sí creen que dura para toda la vida. ¿Con calidad de vida? Con calidad de vida, sí, claro que sí. Muy bien. También nos acompaña el día de hoy la licenciada Daniela Perrillat, ella es directora de Relaciones Públicas de Fundación Ale. Daniela, mucho gusto. Hola Nino, buenos días. Cuéntame. Yo vengo de Asociación Ale. Ale nace a raíz de la muerte de Alejandro. ¿Es la fundación? Asociación Ale, pero bueno, mucha gente le dice fundación. Nace a raíz de la muerte de Alejandro. Ale era un niño de 3 años, 3 meses, que cae en muerte cerebral, como hace rato comentaba el doctor Enrique. Dona los órganos y los órganos salvan 6 vidas. Entonces, a raíz de eso, la familia se da cuenta de la magia que hay detrás de la donación y es como la fundan. Es bien importante ahorita que hablábamos de la donación de órganos, que mucha gente no conoce. Para poder donar los órganos vitales, tú tienes que caer en muerte cerebral. Muerte cerebral, por lo general, es un traumatismo, es un acto inesperado. A lo mejor una subida de presión o un golpe muy fuerte en la cabeza. Tienes que estar en un hospital que cuente con terapia intensiva y, como decía el doctor, tú ya estás muerto. Lo único es que siguen manteniendo tus órganos vivos a través de medicamentos y oxígeno para poder empezar a coordinar toda la logística en el hospital y esos órganos aprovecharlos y posteriormente poderlos trasplantar. A ver, pero toda la logística en el hospital, pero ¿y la familia? La familia, claro, en esos momentos es cuando se acerca la coordinadora de trasplantes, que es, yo creo que es la el momento persona, más difícil. Sí, y es la persona que al momento fue un shock de cómo me piden los órganos de mi hijo si veo que el corazón sigue latiendo. ¡Está vivo! Pero pues no, el corazón sigue latiendo porque lo están manteniendo de alguna manera artificial. Y entonces por eso es tan importante la figura de la coordinadora de trasplantes en cada hospital. Prefiero cremar a mi ser querido que donar los órganos. ¿Se Pues, presta? ¿Se da? Sí se da, pero no debería de. No debería. ¿De qué te sirve enterrar los órganos si una persona tiene O quemarlos. la capacidad de salvar hasta 7 vidas? Sí, o quemarlos. ¿Hasta 7 vidas? Ujú. Bueno, vamos con los especialistas, ¿no? Con el especialista. Doctor Marco Antonio Loera, especialista en cirugía de trasplantes. Marco Antonio, mucho gusto. Buenos días, Nino. Cuéntame, platícame, ¿qué es esto de la cirugía del trasplante? Porque hablamos de trasplante, hablamos de donación y pareciera como que no avanzamos, como que estamos ahí atorados. ¿Qué es lo que nos falta? A lo mejor nos falta infraestructura, a lo mejor nos falta protocolo, a lo mejor nos falta médicos especializados, a lo mejor nos falta la forma de transportarlo, todo esto, ¿no? Sí, el proceso de trasplante es un proceso complejo que requiere básicamente 3 estructuras. Una de ellas relacionada básicamente con la donación y el otro relacionado con el equipo médico. En relación al equipo médico son 2 cosas básicamente, el equipo trasplantador y la infraestructura. Junto con el equipo trasplantador tenemos coordinadores, tenemos el grupo médico, nefrólogos, En 3 años cardiólogos, más o menos a aparte, tener los abastecido grupos completamente disculpados. con córneas nacionales en el país. El año pasado el 80% de las córneas que se trasplantaron en México afortunadamente ya fueron obtenidas en México. Nosotros esperamos que en 3 años ya no haya necesidad de Mercado negro, si yo tengo dinero puedo comprar, No, puedo por adquirir, supuesto ¿por que qué no. no? La razón básicamente tiene que ver con la ley. O sea, independientemente de que hay un fantasma por ahí que es el turismo de trasplantes y otras cosas del Claro. mercado negro, como lo Sí. mencionas, lo que la ley estipula es que la donación debe ser absolutamente altruista y no se debe de conocer incluso ni siquiera al donador para que no haya ningún tipo de vínculo. Entonces es una donación completamente hecha de buena fe y que no Anónimo. intervenga Anónimo. lucro. Entonces, básicamente eso, y si respetamos eso, por eso es que el dinero pues no puede entrar aquí. Pero además... Sí, la porque antes infra- decían, roban a los niños para Sí. quitarles sus órganos y para estarlos vendiendo. ¿Te Pero acuerdas que adem- hubo una época Sí, que pero- decían? Sí, pero esa es el una robo leyenda Es una leyenda urbana. urbana, sí. Que- Una leyenda urbana. Exacto, que hay que aclarar porque los órganos tienen vida al igual que nosotros. Tú para que el órgano lo puedas trasplantar necesitas estar conectado y recibiendo sangre y oxígeno. Entonces, de nada sirve secuestrar al niño porque esos órganos pues se Exacto. pierden y aparte la compatibilidad es súper importante. Se necesita también, como bien lo dijeron, una infraestructura compleja para poder llevar a cabo el trasplante, que no cualquiera que dijera, pues me voy a robar al niño, pudiera Ya, entonces me queda hacerlo. claro. Ujú. Ahora, a mí lo que me preocupa es esto de la infraestructura, porque entonces estamos hablando de las grandes ciudades de la República Mexicana, porque en las ciudades medias difícilmente podríamos conseguir este tipo de trasplante o donación. Ujú. El otro día, el de Guanajuato, no sé si allá había trasplante o no había trasplante, pero tuvo que llegar aquí al Distrito Federal.
No hay allá. Hay algunos tipos de trasplantes que se concentran en las Es que no grandes lo ciudades. sé, pero cuando dicen, bueno, por ejemplo, ¿qué no había la forma de que si ya estaba ahí, pues no sé qué es lo que trajeron de Guanajuato, que se hizo muy famoso? El corazón, ¿El seguramente. corazón? Ah, bueno, y que no había alguien que estuviera en lista de espera por ahí. La lógica habla que los A ver, me trasplantes... traen el corazón para acá. Ajá. ¿Cómo sabes que es compatible conmigo Es en que el Distrito Federal? Las pruebas se hacen con el... Primero... se Yo clasifican ya los estoy... pacientes. Ya. Me la Hay ganaste. estudios previos, Ya me la hay ganaste. evaluación Ya tienes toda la previa, información, es correcto. la metes al sistema y ya saben Y a nos quién se avisan, lo pueden hay un dar. donador en Guanajuato. Los trasplantes Ya. cardíacos, por ser complejos, se realizan prácticamente en 3 ciudades, en la Ciudad de México, en Monterrey y en Guadalajara. Cuando hay un donador en cualquier parte del país, de un corazón, se busca cuál es el receptor adecuado en estos sitios. Ahora, riñón, ojalá y tuviéramos programas de trasplante renal efectivo en cada entidad federativa. Todavía no es así, todavía, aunque hay más que de corazón, pues todavía no. Y trasplante de córnea prácticamente en cualquier entidad federativa se puede hacer. ¿Eso es más sencillo? Es más sencillo, ¿Menos complicado? menos complejo. A mí lo que me llamó ahorita enormemente la atención es que pues mi trasplante de córnea va a ser muy sencillo y muy fácil porque el cadáver, bueno, pues le quitan y ya, se acabó, no hay protocolo. Bueno, no hay que ir a solicitarlo, o hay que solicitarlo No, también. sí, también la córnea se solicita, Pero pero entonces, ¿por qué te la van a dar? ¿Y por qué te dan la córnea y lo demás no? Si tienes 6 o 7 Porque órganos que muchas te pueden veces donar. el donador, por ejemplo, aquel en el que se detiene el corazón, los órganos ya no son útiles para trasplante, los órganos, el riñón, pero la córnea todavía es útil. los tejidos sí. Y esa persona no tiene la esperanza de un milagro, porque siempre dicen, ¿y qué tal si...? Hay que definir bien la muerte. A ver, y hacer defíneme los bien la estudios muerte. confirmatorios. Bueno, para eso existen los protocolos efectuados para determinar que esa persona ya No, falleció. si Y tú- eso ¿Cuál lo es el hacen los- procedimiento? Tú en el ¿Cuál momento es que la te forma? enfermas, por ejemplo, del riñón, Sí. te estás atendiendo en un hospital, ya sea público o privado, en el momento ¿Y a ti tengo te que ir hacen- a diálisis o qué es esto? Depende del grado de la Sí, enfermedad, ya. ya sea que te den diálisis, hemodiálisis, y de ahí, si realmente tú le quieres devolver la vida a un enfermo renal, es trasplantándolo. Porque los dos tratamientos sustitutivos, la verdad es que por eso se le llama enfermedad catastrófica. Número 1, porque es carísima, y 2, porque no nada más la vive el enfermo renal, sino toda la familia. Tú necesitas que te acompañen a tus tratamientos sustitutivos, te vuelves anémico porque te lavan la sangre, entonces es un desgaste muy muy fuerte. Una vez que has sido ya detectado candidato a trasplante, el hospital, el doctor que te está tratando, tiene la obligación de ponerte en la lista de espera. Primero lo que se hace es checar en tu familia si tienes un donador vivo. En el caso de que tengas donador vivo y que tu hermana, tu papá te lo donen, pues se programa todo, terminas tus estudios de protocolo, que es todo el análisis previo que te hacen, y a lo mejor que será en un mes ya te pueden estar trasplantando. En el caso de que no tengas un donador vivo, ahí es cuando ya entras a la lista de espera. Cada hospital tiene su propia lista de espera. El problema es que a lo mejor ahí sí pueden pasar hasta, no sé, 2, 3 años en esperar el riñón, y desafortunadamente el 80% de las personas que están en lista de espera mueren antes de recibir el órgano. ¿Qué? Ah. Entonces eso es la historia. No, pues está terrible, ¿no? Sí, es Yo me la triste. imaginaba menos difícil o menos compleja, ¿no? Y solo para puntualizar algunas cosas Ilústranos completamente para que vayamos entendiendo. Y también yo quisiera que de alguna forma nos convocaran. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ser donadores? Claro, sin duda. Porque yo creo que, pues si nosotros empezamos a adquirir esta cultura, la vamos también a ir transmitiendo a las otras generaciones. Nadie y Daniela van a tener mucho mejores comentarios que yo en un momento al respecto de esto. Sí. Yo solo quería puntualizar algo que ya ha sido comentado por Daniela. Si uno tiene la necesidad de un trasplante o algún médico que te comenta que requieres un trasplante, Sí. lo primero que tienes que hacer es acudir a un hospital de los que estén autorizados. Por definición, un hospital autorizado va a tener un comité, y ese comité es el que se va a encargar de la evaluación de si verdaderamente tú eres candidato o no a ser trasplantado y cuáles son tus opciones para la obtención de los órganos. Si puedes obtener de una persona viva el órgano, o forzosamente requerirás la espera de un órgano proveniente del sistema de un donador fallecido. El Centro Nacional de Trasplantes tiene estadística de los pacientes que fallecen mientras están registrados. Nuestras estadísticas hoy día nos están mostrando una mortalidad en lista de espera del 10%. Y aquí quiero ser muy claro porque no es una estadística fácil de llevar. Muchos de los enfermos que fallecen pues ya no regresan al hospital y el médico ni siquiera sabe que fallecieron. Ah, claro. Nosotros obviamente solo podemos llevar un registro del que
anotaron como fallecido dentro del registro de espera. Esto es importante aclararlo porque de repente hay estadísticas que pueden estar fundamentadas en otros datos, pero mi obligación es dar la estadística oficial, formal, que nosotros tenemos de los pacientes que han fallecido mientras están en espera del trasplante de un órgano. Fíjate que en el trasplante de hígado hace como 10 o 12 años, las personas que estaban en lista de espera en el hospital Abraza fueron falleciendo. Y no llegaba el donante, pero la esperanza ahí continuaba, y ahí seguía. Y muchas de estas personas no vivían en el Distrito Federal, se habían venido a la Ciudad de México en espera, en espera de la vida, ¿no? Con la esperanza, ¿no? Sí, la esperanza de la vida. Por supuesto, depende el órgano que estás esperando. Era hígado. Claro, que es un órgano más complejo, con la enfermedad hepática. Y eran mujeres, no eran hombres, qué extraño, ¿no? Sí. Porque podían ser hombres o mujeres, ¿no? Claro, sí. Y aquí no, aquí se concentró que eran mujeres. El órgano, el grupo sanguíneo que tenga, porque hay órganos más difíciles de conseguir dependiendo del grupo sanguíneo. Y algunos enfermos, desafortunadamente, si ya es su segundo trasplante, o en el caso de las mujeres que han tenido embarazos, que crean anticuerpos para ciertos... es muy difícil conseguir el órgano para este tipo de enfermos, pues es lo que quiero decir. Entonces en ellos la posibilidad de fallecimiento es mayor. Pues ¿qué ibas a decir? Sí, en relación a la pregunta que hiciste hace rato, ¿qué se necesita para ser donador? O sea, yo soy un ciudadano que no tengo nada. ¿Tú eres donador? Yo soy donador. ¿Qué hiciste para ser donador? Decirle a mi familia que quiero ser donador. ¿Por qué te convenciste? ¿Porque eres médico? Porque soy médico, porque me dedico a esto y porque estoy plenamente convencido que varias vidas pueden ser salvadas con los órganos de alguien como yo cuando ya no esté en la tierra. Aquí el asunto importante, y por eso la publicidad del Senatra, del Centro Nacional de Trasplantes, el año pasado, era: soy donador y mi familia lo sabe. ¿Por qué razón? Cuando nosotros tenemos la voluntad en vida de donar nuestros órganos, debemos estar plenamente conscientes que aunque la ley nos defina como donadores tácitos a todos y que nos dé la facultad de donar nuestros órganos, al morir yo ya no puedo decidir. Entonces, aunque yo haya tenido una credencial... Sí, la credencial que traes en tu... Exacto, y esté metido en la base de datos del Senatra como donador, finalmente el disponente secundario que se llama, que es mi familiar inmediato, es el que va a tomar las decisiones. Y si yo jamás se los comuniqué a ellos, entonces ellos podrán decir no porque el dolor en este momento es grande. Hemos tenido procesos de donación verdaderamente hermosos y yo siempre, si pudiera ponerles monumentos a las personas que donan, lo haría, porque en verdad es una historia muy muy bonita. Nos llegó a tocar un caso en el cual la niña, una donadora, había visto un programa de televisión y había visto un proceso de donación. Entonces le dijo a la mamá que quería donar. Y cuando lamentablemente sucedió un accidente y la niña falleció, la mamá fue a buscarnos a la coordinación de trasplante a decirnos: mi hija acaba de morir, ella quería donar, firmo lo que quieran. Entonces es muy importante eso, porque eso nos habla de una entrega y un amor a la vida impresionante, y en este caso el altruismo es fundamental. Entonces aquí, ¿qué debemos hacer para ser donadores? Decirle a nuestra familia. El doctor en su momento decidirá qué órgano está en buenas condiciones y qué no, pero lo importante es eso, como ya lo dijeron todos, comunicarlo a tu familia y que realmente se convierta en un tema normal, así como se habló de las elecciones, luego de las Olimpiadas, ahora las elecciones en Estados Unidos y todo eso. ¿Por qué no hoy todos en la noche se dan a la tarea de, en su familia, a la hora de la cena, sentarse a platicar sobre la donación de órganos? Muchas veces la donación no se da por falta de información, por todas las leyendas urbanas que hay detrás del tema, pero si realmente la gente se informa y lo comparte con su familia, es muy probablemente que se acabe haciendo esa donación, porque al final el mexicano es una persona muy dadivosa, y si tú le sabes transmitir el mensaje que tú tienes la capacidad de salvar hasta 7 vidas si decides donar tus órganos, que es una manera de trascender, y que qué increíble tener la capacidad de poder salvarle la vida a más personas a través de ti, pues yo creo que si todos hoy en la noche nos damos esa tarea, la cultura va a poder crecer. Es como el famoso seguro de vida. Tú me vienes a vender un seguro de vida del cual no voy a saber nunca más, porque nunca lo voy a cobrar yo. Es parte de, ¿no? Sí. Ahora, fíjate que ahorita me estaba recordando del caso de las funerarias, ahora que se acerca el 1 de noviembre, ellos ya están así promoviendo esto de que tú puedes desde ahorita
apartar y que puedes pagar muy poco por la cremación, porque ahora ya se piensa más en la cremación, dicen ellos, es más sencillo, es más fácil, el nicho, todo, y como que la gente ya empieza a recibir este tipo de información y a aceptarlo. Antes tocar el tema de la muerte, pero ni de broma, ¿no? Porque era macabro. Entonces yo creo que hay muchas formas o muchas maneras, como tú le estás apuntando, de que si ya estamos platicando tantas cosas, ¿por qué te compraste el seguro de vida? ¿O por qué estás contratando engañoso y estás pagando a 12, 18 y 24 meses o a los años que te den, porque te dan todas las facilidades, ¿no? ¿Por qué no tocas este tema y estás salvando vidas? Y sabes ¿No también, tendremos esa idea de que no nos hemos dado cuenta que podemos salvar vidas? yo te A lo digo mejor es donde que es estamos que en ahí lugar, atorados. ahí es justo como darle la vuelta a la moneda, no es ligarlo con la muerte, al revés, es Con la vida. es darle vida. Por Si eso, tú amas la la vida, vida. regala vida a través de ti, Así es. es verlo así. Quisiera puntualizar algo que se comentó hace rato, porque es una pregunta que frecuentemente sobre donación me han hecho. ¿Por qué si mueren tantas personas, por qué no hay tantos órganos disponibles aunque la familia quiera donar? Hay una revisión muy, muy bonita que se hizo en 4 hospitales europeos en 2008, en donde se analizaron las muertes de terapia intensiva durante 10 años. Se acumularon alrededor de 13.000, 14.000 muertes. No todas las personas que mueren son candidatos a ser donadores. Deben ser solamente donadores en muerte encefálica, como lo definimos hace rato. Entonces, de estos 13.000 o 14.000 casos, solo el 10% de las muertes en terapia intensiva tenían criterios diagnósticos para muerte encefálica, de los cuales finalmente el proceso de donación se concretó solo en el 10% de ese 10%. Ahora te pongo un ejemplo, ahorita me estrello, Ujú, me mato en el coche. ujú. Ya cuando llega mi cadáver ya no sirve, por lo que No, se si desangró. pasó mucho tiempo en estado de choque o Ya, sin ya, atención choque, médica. choque. Sí, en estado de choque me refiero a la perfusión, a la pérdida de sangre. Sí, sí. A la pérdida de sangre, entonces... Choque es pérdida de sangre, por así lo es. regular. Y O se te sumen todos los, las Exactamente. vísceras y demás, si ¿no? se llega demasiado tardío al hospital, es Ya. probable que esos órganos Ya. ya no sirvan. Ya. ¿Ibas a decir algo más? ¿Ibas a decir algo más ahorita? No, básicamente era eso. ¿Y Yo qué nada más complementarlo, me cuelgo de Marco. Y el asunto es que si de por sí el 10% de los enfermos de terapia intensiva cumplen criterios y el 10% de ese 10% son candidatos a donación, nuestro reto es detectar ese 10% de ese 10%, que no vaya uno de esos enfermos que no detectemos. Eso es en lo que tenemos que crecer. ¿Qué ibas a decir? Bueno, que también por eso es más fácil la donación de córnea, ¿no? Claro. Entonces que ahí sí puede haber un paro como tal y también poder tener esta donación de córnea, que es mucho más sencilla, ¿no? Y dura más tiempo para que se pueda trasplantar, no es como en el caso de los riñones o del corazón, que tiene que ser casi de inmediato, ¿no? Para que se pueda donar.